un cuento que es un tanto simbólico hacia lo que nos gusta a cada uno de nosotros. Puede ser en secreto, puede ser la adicción a drogas, puede ser la adicción al sexo o puede ser cualquier otra situación secreta en la cual tenemos un grupo de personas que son afines a nuestro pensamiento. Se me ocurre en este momento citar el cuento porque verán ustedes el seguimiento en donde la marihuana y las drogas tienen un papel importante. Pues bien, en una ocasión llega una carta de invitación lacrada con una impresión impecable, maravillosa, a nuestra protagonista que la lee con interés. Después de que la invitación dice que con fines altruistas es invitada esta persona, se le pide al final de la misma invitación discreción y puntualidad absoluta. Nuestra protagonista decide ir al lugar y desde su llegada es algo espectacular. Llega a un carro de una marca muy reconocida y esta mujer abre su puerta, aparece una pierna con una media negra, una zapatilla negra de charol y le da las llaves a un valet para que estacione su lujoso carro. Al taconear, esta mujer lleva un vestido negro, entallado, sencillo y elegante, y sobre sus hombros cae un abrigo de pieles maravillosamente tratado. Esta historia se sitúa en los años 50, 60. Su llegada hace caminar y cruzar un umbral boscoso de una casa antigua en donde se ve y se advierte que el dinero no faltaba. Este umbral que traspasa a ella, está lleno de flores y de enredaderas y de rosales y de flores muy bien cultivadas por personas especiales en jardinería. La recibe una mujer hermosa, una mujer blanca, cuyo nombre es Madame Strudel Strackner. Sí, strudel como el pastel de manzana. Este cuento se relaciona con la pastelería vienesa y con todas las manifestaciones de la repostería europea. Madame Strudel Strackner recibe a nuestra protagonista con una sonrisa un tanto fingida o premeditada. No deja de ser amable y no deja de ser la anfitriona que la recibe y tenía la capacidad de acomodar a cada una de las gentes con otras gentes afines a las que iban llegando. El espacio donde llega nuestra protagonista es un pabellón en esa casa, el que tiene pisos marmóreos muy bien pulidos y sus ventanales dejan entrever enredaderas de hiedra que impedían el paso de la luz naturalmente. Parecían ser como cortinas naturales en la parte exterior de ese pabellón.
Madame sienta a nuestra protagonista en una de las 16 mesitas con manteles en color blanco y en las que en el centro de cada una de ellas existía un florero con florecitas silvestres. La tertulia empezaba, se servían tazas de café aromático y eran unos meseros con levitas de color fuchsia las que servían las aromáticas tazas de café. Estas eran acompañadas de pastelería vienesa, en las que desfilaban las tartaletas de frutas aromáticas, deliciosas y exóticas, los pasteles de chocolate, pasando por el selva negra, el Sacher, el pastel característico de Viena, del Hotel Sacher, que es chocolate con tintes de sabor a naranja. Y todas las sofisticaciones del chocolate habidas y por haber, con el parfait y con el betún delicioso, a veces con sabor a menta, a veces con sabor a limón, haciendo la combinación perfecta con el chocolate. El merengue maravillosamente tratado, a especie de pie de limón con ese merengue un tanto horneado al final de haberlo puesto, y cuyos picos parecen elevadas cimas y montañas nevadas. El exquisito sabor de limón se paladeaba con aquellas deliciosas tazas de café que eran acompañadas de maravillosas pláticas que parecían interminables. Repito, Madame Strudel Strachner era una alemana cuya piel lechosa estaba decorada con un enfundado vestido negro entallado que dejaba ver su escote sin perder la decencia, con un rubí que al respirar la mujer hacía que brillara y que refulgara más aquella joya hermosa que portaba nuestra anfitriona. Anfitriona que tenía la capacidad de encontrar a mentes deseosas de decir y sedientos de escuchar. Era como si en aquellas pláticas sucedieran juegos pirotécnicos que brotaran de los cerebros de cada uno de los comensales y de los que ahí asistían. Era maravilloso el ver cómo a manera de gallinero se oía el platicar en voces, en risas, a veces en lágrimas y a veces con expresiones pues tan humanas, tan propias del ser humano, que era realmente encuentros regulares que se sucedían, no sé si martes o jueves, pero cada día a la semana, y en los cuales cada uno de los comensales, al encontrarse fuera de ese lugar, se sonreían con discreción o platicaban un tanto en secreto, como si gozaran de algo prohibido o de algo que no pudiera ser revelado al resto de la sociedad. Es aquí donde digo que entran muchos ejemplos de quienes nos dedicamos con amor y compasión a lo que hacemos y que tenemos seguidores y que tenemos gente que nos escucha o gente que nos nutre con sus pláticas, pero que sabemos que otras personas no lo van a entender o que no hay una receptividad o una transmisión de lo que a nosotros nos gusta. Esto puede ser sexo, drogas, mil cosas. Eso se los dejo a cada uno de ustedes. Pues estos encuentros regulares se suceden día a día, cita a cita, y cada uno de nuestros personajes tenía personalidades especiales. Estaba el más intelectual, el menos, el más trajeado,
el más hippie, el menos barbón, el más barbón, el muy elegante como nuestra protagonista. En fin, eran personas en las que cada una de su personalidad eran libros abiertos y vivencias al expuesto para deleitarse o para acompañarse o simplemente para platicar, que es un placer, o escuchar, que es otra virtud. Así sucesivamente se fueron encontrando y se fueron viendo cotidianamente. Y en una ocasión hubo algo que llamó la atención a nuestra protagonista porque hubo la intromisión de algunas personas queriendo entrar al lugar, pero Madame Strudel-Strachner inmediatamente solucionó la situación con sus estrategias maravillosas para que este lugar, con sus mesitas, con sus floreros y con su pastelería que era servida con especial cuidado, siguiera, persistiera. Madame Strudel-Strachner, les repito, era la anfitriona perfecta de ese lugar. Sin embargo, un día, en una tarde, llegaron varios, 3, 4 hombres, vestidos con una gabardina larga, con unos sombreros muy de los 50. Eran hombres y eran judiciales. En ese momento, aquel lugar que por los ventanales se filtraba el atardecer y se veían maravillosas nubes doradas, rojas, rosas, a veces interrumpidas por aquellas enredaderas que cubrían a manera de cortinas, ¿recuerdan? Interrumpieron la plática y dijeron: alto, somos judiciales. En ese momento hubo un apagón en las que muchas personas pudieron salir, correr, huir, refugiarse, esconderse. Nadie sabe exactamente lo que sucedió. Aquellos hombres empezaron a jalar los manteles de aquellas mesas redondas y, para sorpresas de todos, debajo de los manteles y en cada mesa había como si fueran unos aparatos, una infinidad de ruedecillas a manera de reloj. Parecían como engranes y situaciones que no se las imaginaban. Todas estaban tapadas con aquel mantel. Aparecieron con la luz multifocales máquinas a manera de circuitos especiales, de conexiones, de enchufes. Era como si las computadoras o máquinas que no eran en ese tiempo de tal acceso para la gente aparecieran pitando e iluminándose con foquitos multicolores, indicando que hacían un servicio, un trabajo del cual nuestros comensales no lo sabían. Les repito, muchas de estas gentes se fueron, se escurrieron, se protegieron, otras fueron detenidas. Y la noticia al día siguiente apareció en los periódicos de la ciudad y decía: drogas se distribuían en deliciosos pastelitos, especialmente marihuana. Otra nota decía: extraterrestres chupaban la mente de personas intelectuales. Se dice que suministraban especiales sustancias en pastelitos deliciosos y en líquidos aromáticos como el café, té y chocolate. Y cada uno de los diarios en su nota emitía una versión. Las versiones más increíbles que puedan haber escuchado ustedes.
eran promiscuos, sucedían situaciones imperdonables, no nos decían qué, platicaban hasta el exceso. ¿Exceso? ¿Exceso de qué? Pero nadie volvió a ese lugar. Solo nuestra protagonista, que está en el nosocomio mental, en tal dirección que no se las voy a revelar, en la habitación 33. Y ella manda esta carta diciendo a todos los que se reunían en ese lugar que volvería a reunirse y volvería a dar todo lo que tuviera por vivir aquel placer de encontrarse cotidianamente con aquellas personas cuya historia, vida, personalidad tenían que ver con ella. La escuchaban, escuchaba, se sentía en una compañía, se sentía en una aceptación plena y hermosa. Esa mujer deja abierta la posibilidad y la carta para si alguno de ustedes es parte de ese grupo, vuelva a comunicarse con ella y vuelvan en algún lugar a encontrarse nuevamente. Esto es, amigos, cuando nos encontramos en grupos en donde nos sentimos felices, hablando de la marihuana, hablando del sexo, hablando de las preferencias, hablando de muchas cosas en las cuales cada uno de nosotros pertenecemos y nos encontramos con ecos y con reflejos. Es maravilloso a veces el vivir en compañía y tener una respuesta. Es triste el no encontrar el reflejo de lo que pensamos.